Buenas noches, queridísimos hermanos. Es un gusto verlos nuevamente. Nos hacía falta este tiempo. Sucedieron cosas en el camino y tuvimos la semana pasada una convención maravillosa. Si ustedes no la han visto, los invitamos a que la vean. Yo los voy a invitar en este momento a que nos pongamos en las manos del Señor para pedirle a Dios que nos dé nuestra porción de esta noche. Ya el pastor Pedro nos estaba adelantando algo, así es que quédense en todo el estudio, hermanos. Los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias por todas tus bendiciones, tus cuidados, tus misericordias, tus bondades. Gracias, Señor, que tú eres tan bueno con nosotros, que nos amas, nos tienes en este camino vivo. Gracias porque podemos tener una relación de amor contigo, que podemos conocerte, Señor, de una manera especial, de una manera profunda. Señor, te damos gracias que nos salvaste, pudiste haber rescatado a otras personas, pero fue a nosotros a quien nos salvaste, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, en esta noche hemos venido con necesidad de ti. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Señor, nosotros venimos dispuestos, Señor. Te pedimos, Señor, que trabajes la tierra de nuestro corazón para que cuando la semilla de tu palabra llegue pueda encontrar una tierra fértil. Te damos gracias por la vida del pastor Pedro, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra que tú le has dado. Te pedimos, Señor, que tus palabras en sus labios vengan acompañadas de fuego, que nos toquen, que nos marquen y que tu palabra nos cambie y nos transforme. Señor, la porción, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Una cosita acá, estamos para acá, pastor. Listo. Ahí estamos listos, ¿verdad? Sí, estamos listos, pastor. Perfecto. Gloria a Dios. Entonces, miren, continuemos. Sexto taller. Bueno, yo digo taller. Sí. Este, estudio bíblico, pero a mí me gusta decirle taller porque me gusta insistir en esta palabra en el sentido de un taller es que te están enseñando y pones en práctica de inmediato lo que te están enseñando. Entonces, con este tema de las tinieblas, tarde o temprano Dios lo va a poner a operar en su vida, en la mía, y de hecho s- ha operado, sigue operando, y lo vamos a tener en el futuro operando las tinieblas de Dios en nuestras vidas. Lo importante es que cuando tú tienes el conocimiento y identificas en los momentos en los cuales te encuentras, no sé si ubican en la palabra de Dios, cuando habla norte, sur, este, oeste, puntos cardinales, o sea, que te ubiques en donde estás. Y luego esos puntos cardinales también los mandamos en la palabra de Dios cuando habla de las estaciones del año. Entonces, cuando aprendemos estas estaciones del año, si es primavera, si es verano, otoño, invierno, cuando estamos en primavera se supone que venimos saliendo del invierno. El invierno lo conectamos con la aflicción, con el frío, con la noche espiritual. La primavera lo estamos conectando con el sol, la vida. Ya se acabaron los problemas, ahora viene el momento de sembrar y recoger y, y podemos identificarlo y está obviamente muy obvio, ¿no? Esa parte cuando uno ya lo entiende y uno ya empieza a ver en qué temporada de su vida está. Ah, señorita, me tienes en invierno. Ah, señorita, me tienes en otoño. Entonces es muy interesante cuando uno identifica esas estaciones del año espirituales en la vida. Pero las tinieblas es algo que no quisiéramos identificar en nuestra vida. Bueno, así opera. Es lo mismo. Las tinieblas no pueden operar si Dios no está trabajando en nosotros. Gracias a Dios ya hemos visto en los 5 episodios anteriores, hemos visto cómo operan las tinieblas de Dios y cómo es que están ahí y cómo es que sí son de Dios. Ahorita estamos concentrados en ver en las tinieblas de Dios. Si Dios lo permite, vamos a ir avanzando y vamos a identificar en qué momento son las tinieblas de Lucifer, las tinieblas de Satanás, las tinieblas del enemigo, las que normalmente conocemos como cristianos,
que nosotros estamos en tiniebla. Entonces, se va a poner más interesante esto, porque una vez que identifiquemos que Dios las creó, hay tinieblas no engendradas, hay tinieblas engendradas, y luego esas tinieblas corruptas y que cómo las agarró el enemigo, lo que es Satanás, cómo las agarró, cómo se corrompió Satanás. Vamos a identificar en qué momento se corrompió, en qué momento este, cambió el sentido de las tinieblas de Dios a, a trabajar él con sus tinieblas. Recuerden que también Satanás, él trabaja en la luz. Él también le llaman lucero de la mañana. ¿Por qué a la gente no le hace shock eso que es lucero de la mañana? Satanás, tal vez dice, no, tal vez hay un error de dedo, tal vez se confundieron. No, él le llaman el lucero de la mañana también y él trabaja con la luz. Y en los primeros, en el primero o en el segundo, creo que vimos cómo operan, cómo te hacen sentir las tinieblas de Dios y cómo te hacen sentir las tinieblas de Satanás. Entonces, por ejemplo, las tinieblas de Dios te llevan, te ocultan. Recuerden que las tinieblas no engendradas, las tinieblas del Padre, tiniebla o oscuridad habla de guardar, ocultar, que está escondiendo algo. ¿Qué es lo que están escondiendo las tinieblas no engendradas? Están escondiendo la voluntad del Padre. Luego, las tinieblas de Dios creadas o engendradas están ocultando lo que es el plan perfecto o el plan maestro. ¿Quién es el plan perfecto, el plan maestro del Padre? Es el Hijo. Es el Evangelio, es la palabra, es la sabiduría. Esa está oculta cuando habla que hay misterios, cuando el Evangelio está oculto, cuando Jesús dice que habla en parábolas, en algo que no entiendas de inmediato, en algo que te tengas que esforzar. ¿Qué es lo que está ocultando? Está ocultando al Hijo, ¿no? Para que lo está protegiendo esa información. Y luego las tinieblas de Satanás, vean, las tinieblas de Dios, cuando entramos, lo sentimos como aflicción, pero está escondiendo al Hijo, que es una vez que atravesamos esas tinieblas, lo que nos esconde es el gozo, la felicidad, el reposo, el amor absoluto. ¿Cuál es el final del camino una vez que atravesamos esas tinieblas? Es Jesús, es su presencia, regresar a casa, regresar a ese estado de reposo, la felicidad, el gozo, todo lo mejor que te puedas imaginar. Eso es lo que ocultan las tinieblas de Dios. Hay que atravesarlas. ¿Hay sufrimiento y aflicción? Sí. Las tinieblas de Satanás, lo primero que nos muestran es que le da placer abierto a nuestra carne, a nuestra, este, a nuestra concupiscencia. Es lo que nos da esa satisfacción al yo. ¿Y qué es lo que oculta las tinieblas de Satanás? Una vez que yo estoy en las tinieblas de Satanás y le doy rienda suelta, mi culminación del camino es ya sea el infierno o ya sea las tinieblas de afuera. O sea, ¿qué es lo que guarda la aflicción eterna? Vean, eso es lo que nos esconde las tinieblas de Satanás. Es por eso que es importante identificar una u otra, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que podamos identificar cuál es una y otra. Ahorita estamos concentrados en aprender cuáles son las tinieblas de Dios. ¿Y por qué empezamos por ahí? Porque son de Dios, o sea, y existen y operan en nuestra día a día en todo momento. Eh, Quisiera ser como, es que quisiera ser un concentrado de todo lo que hemos aprendido y no sé si dibujarles o, ya sé, creo que lo tengo, sí lo tengo grabado en, en la, en mi, en mi estudio. Creo que debo tener por aquí, uy, vean todo, no se mueve en la pantalla, ¿sí se mueve?
Ah, no, aquí no lo tengo. Pues sí, sí, sí lo tengo aquí. Miren todo lo que han aprendido. Creo que aquí está. Este es el que quisiera. Ah, es cuando hablé del trono de Dios. Aquí está, es este. Es este el que quiero. Miren, aquí en el centro estamos hablando de la gloria de Dios. Y si se fijan, en el centro tenemos lo que es eh, fuego y hielo, recuerden. Después del fuego y hielo, eh, tenemos las tinieblas Arafel. Después de las tinieblas Arafel tenemos un brillo, una luz que es Nogaj. Después de ese brillo viene las tinieblas Eifa, que tienen de una palabra raíz Uf. Y después aquí en este círculo están las nubes Anán, que son nubes, tormenta, nublado, cubrir, nublar. Y esta nube Anán, estamos hablando que es la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios, esto fíjense que todavía no se los he explicado, pero me imagino que sí lo han escuchado de cuando dicen que la gloria de Dios, no sé si han escuchado que es una gloria roja, que hay una gloria blanca, que hay una gloria morada, hay una gloria verde y no me acuerdo cuántas he dicho. Son 5 o 6 glorias al parecer. Entonces, es esta nube, precisamente, que son estas tinieblas, se refleja en gloria. Entonces, estas son las tinieblas no engendradas. Estas son las tinieblas del Padre, ¿no? Entonces, espero que con esto que vean esta ruedita, y nosotros estamos de este lado, y para regresar a casa, ¿qué tenemos que hacer? Atravesar estas tinieblas para regresar a casa. Entonces, esa es la importancia de conocer de cómo está Dios, de ver cómo Dios opera en nuestra vida y para poder regresar a casa tenemos que atravesar todas estas tinieblas para llegar allá. Pero pensamos que cuando hablamos de tinieblas son las tinieblas de Lucifer o Satanás. No, no son estas, son las tinieblas de Dios. Y aquí estamos hablando de las tinieblas no engendradas. Y después les he explicado ahí uy, un montón de cosas. ¿Dónde me voy más? Aquí están, miren. Luego están las tinieblas de Dios, están las tinieblas del Padre y las tinieblas del Hijo. Las tinieblas del Padre son las tinieblas no engendradas y las tinieblas del Hijo son las tinieblas engendradas. Entonces, las no engendradas, estamos hablando de Arafel, Eifa o Uf o las nubes Anán. Y en las tinieblas engendradas, estamos hablando de las tinieblas Hoshek, las tinieblas Ab y el, en la sesión anterior les expliqué las Hoshek y las tinieblas A. Me faltan estas tinieblas explicarles, Afel, Afelá o Afal. Esas yo creo que va a ser en la próxima sesión, les explico estas tinieblas y si no, pues les doy una referencia. Ahí es donde estamos ahorita, aquí. Ya expliqué esto y ya expliqué esto. Entonces, nos vamos a ir ahora. Les di un caso práctico también, ¿se acuerdan? Con el pueblo de Israel dentro de Egipto. ¿Cómo es que ellos tenían luz en medio de las tinieblas? Entonces aquí, si se fijan, mira, esto es lo que les voy a explicar hoy. Abraham, con los 3 días y fuego, ¿se acuerdan que hubo tinieblas en la plaga número 9? Fueron densas tinieblas que fue Joshek.
y Afelá, este, y una densa oscuridad hubo por 3 días. Y les decía que con qué les conectaba esos 3 días, y me decían que con el infierno. Cuando Jesús fue al infierno 3 días, 3 noches, les decía, vayan a ver por qué fueron 3 días, 3 noches. Hay una prédica en el canal de nosotros sobre por qué Jesús estuvo 3 días y 3 noches, ¿por qué no cuatro? ¿Por qué no un día? Este, y hay un sentido el por qué 3 días, 3 noches. Entonces, las tinieblas siempre van a estar operando. Operaron en Jesús al momento de ir al infierno, de ir a los abismos. Operaron ahí las tinieblas. Él tuvo que atravesar tinieblas para nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos una creencia cristiana en donde como Jesús ya pagó por mí, entonces yo como era tinieblas, entonces vino Jesús a mi vida y se hizo la luz. Y entonces, yo ya soy pura luz, yo ya soy la luz del mundo. Una vez también les hablé sobre esta luz del mundo y en qué sentido tiene que ver esta luz Or y desde dónde es esta luz. Está hablando de la eternidad Olam, qué sentido, qué significado quiere decir en nosotros que somos la luz del mundo y es que es el gozo o la alegría, ¿no? Pero bueno, el tema está en que para que haya luz o fuego, está siempre cubierto de las tinieblas. Siempre, siempre está cubierto de las tinieblas. Les explicaba esto que Dios al momento de estarlo creando todo, por medio del Hijo, cuando Jesús estaba creándolo todo, el Padre estaba cubierto con las tinieblas, el Hijo estaba cubierto con las tinieblas. ¿Por qué? Porque en el momento de ir creando las cosas, el mismo fuego de Dios, la misma gloria de Dios, pues lo iba a desintegrar inmediatamente. Entonces las tinieblas son buenas porque cubren la gloria de Dios, porque todo lo está creando, no pudiera no pudiera existir ante la presencia de Dios porque lo desintegraría. Entonces, es por eso que nosotros, para regresar a casa, para regresar a Sion, como estuvimos ahí en la convención, que para que nosotros regresemos a Sion, ¿cómo regresamos? ¿Cómo estábamos ahí antes? Éramos unas piedras de fuego. Entonces, para regresar allá, ¿en qué sentido debemos de regresar? En fuego. Ok, eso está correcto. Pero yo les diría, pero ese fuego siempre está cubierto de tinieblas. Entonces, pregunta capciosa. Cuando regresemos a Sion, ¿regresamos con tinieblas? Me va a decir, no, ¿cómo crees, hermano Pedro? Herejía, a la hoguera, quémenlo vivo. ¿Regresamos con tinieblas a Sion? Pero si somos piedras de fuego. Hay un principio ahí espiritual. Entonces lo perdemos de vista. Entonces hay que regresar con tinieblas. Poco a poco, si usted se mantiene en este cereal de los martes de las tinieblas, se va a dar cuenta de esto que estoy diciendo, se lo voy a comprobar bíblicamente. Pero regresamos con tinieblas. Si hay fuego, ese fuego está cubierto con tinieblas. Es algo bueno. Entonces, miren, esto es como introducción. ¿Por qué metimos aquí fue otra cosa que hicimos de la tabla del pastor Eric fue con los sacrificios. Miren, por algo están aquí estos sacrificios hoy. Por algo se me atravesaron, por el tema que vamos a ver hoy. Bueno, aquí seguimos. No, esto es de lo que platiqué de los sacrificios, pero vámonos a explicar algo con este tema de las tinieblas. Y miren dónde estoy haciendo escala aquí. Aquí dice que son las jornadas de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí está incluyendo a los tres. Y en este de acá, aquí nada más tengo las jornadas de Abraham. ¿Ahí se ve bien? Sí se ve bien, ¿verdad? Me gustó este mapita. Me encantó. Miren,
Si, si Abraham eh, llegó a casa, regresó a casa, Abraham, el padre de la fe, Abraham, amigo de Dios, ¿qué sucesos pasaron en la vida de Abraham para que fuera amigo de Dios, para que fuera el padre de la fe y que para que fuera el padre de generaciones, tanto natural como espiritualmente? O sea, Abraham es el padre de todo el pueblo de Israel y Abraham es nuestro padre de todo este pueblo que no venimos de sangre judía, pero que aceptamos a su semilla. ¿Se acuerdan que Dios hizo un pacto con Abraham, con su semilla? Y dice Pablo que no habla de semillas en plural, sino su simiente en singular, una sola semilla. ¿Quién era? Era el Hijo, era Jesús, hombre, que salió de Abraham. Entonces nosotros también somos hijos de Abraham, somos hijos espirituales. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Abraham para que tuviera ese nombramiento? Y si él regresó a Sión, él regresó a casa, él regresó como fuego, primero tuvo que obtener el fuego. Y si él obtuvo fuego, él tuvo que ser rodeado de tinieblas. Entonces, el primer dato de Abraham es que fue llamado de Ur de los Caldeos. Entonces, mi punto hoy en la sesión del día de hoy, que es la sesión sexta, es, está muy interesante, hermano Pedro, que nos platiques de las tinieblas, de su significado en el hebreo, en donde podemos identificar cuando leemos, que si es una temporada, es una estación, que son de Dios, perfecto, ya lo entendí muy bien, pero necesito más información. ¿Cómo lo pongo en práctica en mi vida? Bueno, para que nosotros identifiquemos cómo se pone en práctica en mi vida, obviamente usted va a saber cuando siente tristeza, siente desolación y usted está muy metido con Dios y cuando usted ha decidido meterse con Dios, seguir a Jesús, y es cuando le pasan cosas más, más delicadas y de aflicción y de noches espirituales, claro, perfecto, esas son las tinieblas, sí, pero ¿cómo identifico en qué paso estoy de tinieblas? Recuerdan que son varias tinieblas. ¿Cómo las identifico en mi vida? ¿En dónde estoy? ¿Cómo te puedes hacer un alto? Me gusta mucho esta comparación, este punto cuando Samuel pone la piedra, Ebenezer, que dice, Jehová, hasta aquí nos has ayudado, ¿no? O sea, está haciendo como una ¿cómo es? Retroalimentación o un ver hacia atrás. Recuento. Un recuento, diríamos, de los daños o un recuento de nuestro caminar espiritual. Así lo está haciendo Samuel. Dice, hasta aquí nos has ayudado. ¿Qué quiere decir? Que yo ya vi para atrás y Dios, en todo lo bueno y en todo lo malo, veo que tu mano siempre ha estado ahí. O sea, yo he estado ignorante donde he pensado que me has abandonado. No, siempre has estado ahí porque estoy viendo en el pasado, ¿no? Estoy en esas tinieblas de Dios, en donde las tinieblas de Dios te llevan en tristeza o en arrepentimiento de corazón del pecado en el cual te encuentras. Esas son las tinieblas de Dios. Te llevan a una tristeza, a una aflicción, pero que te va a llevar hacia el arrepentimiento. Esas tinieblas es como esa gravedad que te está jalando hacia Dios. ¿Recuerdan que les he mencionado los hoyos negros? Los hoyos negros, ¿por qué jalan todo y están jalando y es negro? Y porque hay una masa, la gravedad es mucho más grande que jala todo lo que pasa en su órbita, se lo come el hoyo negro. ¿Qué son las tinieblas de Dios? Precisamente es un hoyo negro, es esa parte, es esa masa que nos jala. Entre más nos arrepentimos, más nos jala a Dios. Y las tinieblas de Lucifer, de Satanás,
nos lleva en depresión, en aflicción y en más enojo, y esas tinieblas nos alejan de Dios. Entonces, ¿en qué tipo de tinieblas estoy? ¿Por cuáles tipos de tinieblas estoy pasando, no? Entonces, yo quiero llevarles a un pasaje bíblico que es conocido por todo cristiano. Todo cristiano sabe el caminar de Abraham. Todo cristiano. Ahora, usted dígame, ¿en qué momento se ve que Abraham hace una interacción con las tinieblas? Si usted lo lee, no se ve. No hay tinieblas en la vida de Abraham. O sea, que diga usted, es que aquí ya identifiqué la palabra Hoshek. Es que aquí ya identifiqué la nube Ab. Es que aquí ya identifiqué las tinieblas Arafel. No están así involucradas, no están inmersas así a la letra esas tinieblas con Abraham, pero están operando. El principio espiritual está operando en Abraham siempre. Si Abraham se convirtió en un fuego, si Abraham se convirtió en amigo de Dios, quiere decir que fue uno con él. Quiere decir que Abraham era fuego. Entonces, ese fuego estuvo cubierto con tinieblas. Entonces, antes de empezar la grabación, les hice la pregunta y de inicio les hice pensar, a ver, ¿dónde están las tinieblas de Abraham? ¿Dónde tuvo esa interacción de las tinieblas de Abraham? Entonces, todo comienza en Ur de los Caldeos y entonces tendríamos que irnos a Génesis. Ya déjenme decirles dónde lo llama Dios a Abraham. Génesis 12. Pero espérenme, Génesis 12 habla con Abraham, pero Abraham aquí ya estaba en Taré. Si vamos a Génesis 11, eh, Génesis 11, 28, vamos a ver que Ur de los Caldeos está de este lado. Me voy a apoyar en este mapita todo el tiempo para hacer algo visual de cuál es el recorrido. Y usted puede entretenerse en esas rayitas rojas de cómo es que caminó Abraham. En Ur de los Caldeos empieza la historia de Abraham. Ojo, es Abraham, sin la H. Ahorita tiene que ver este sentido, ¿por qué? Pero vean, en el 28 dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Esta es Sara, es la esposa de Abraham. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ojo, sale, es la invitación, entonces, para el papá de Abraham, que es Taré, y se supone que él iba a llegar a Canaán. Canaán está acá, está a este lado. Pero dice aquí que hizo una escala, que salió de Ur de los Caldeos y llegó hasta Harán. ¿Por qué le ponen el nombre Harán? Porque ahí se instala el papá de Abraham y le pone el nombre, si se dan cuenta, le pone el nombre de su hijo, que es Harán. Y dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Aquí se estacionaron. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Aquí se quedó estacionado. Hay una historia en donde de Ur de los Caldeos, no sé, ¿se acuerdan de dónde era Job? Este, si alguien me ayuda con ver en Job 1, ¿cómo se? Es que tiene otro nombre, pero es en esta zona. De estas, Us con Z, ¿verdad? Con S.
¿Con No, ese? a mí me sale con Con ese. ese, pero también yo lo he visto Sí. con Z. Uz. En Ur y Uz es esta historia de aquí. Es más, si quieren, me voy por acá. Se quedó el arca, creo. Por acá estaba el arca de Noé. Entonces, por eso es que todo empezó por esta zona. Y por eso es que esta zona es tan avanzada. Entonces, tanto Job como Abraham son contemporáneos. Entonces, son historias de este lado. Entonces, sale el papá de aquí y aquí el papá, Ur de los Caldeos, era como una ciudad muy, muy, muy importante. Siempre se comenta, diferentes predicadores lo dicen, era como el Nueva York de ese entonces. Y el negocio del papá o de la familia de Abraham era la creación de ídolos. Hacían figuritas y hacían ídolos, entonces le iba muy bien. Total, Dios lo saca de ahí y lo lleva a Harán. Ya estando en Harán, ahí se muere el papá y aquí viene Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, muchas veces usted ha escuchado decir en prédicas de Abraham cuando le llama a Dios así, que pues no le dijo a Abraham, oye, ¿y maleta para cuántos días hago? ¿Cuánto me llevo de comida? O sea, como cuestionando a Dios de decir, oye, Señor, pues de cuánto me va a durar el viaje? ¿A dónde voy? ¿O cómo es? O sea, no hizo ninguna pregunta Abraham. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Agarró camino y le hizo caso a Dios. ¿Iba en tinieblas? ¿Iba en oscuridad? Sí. Ahí están aplicando las tinieblas. Ahí estamos aplicando de esta nube primera, esta nube Anán. Esta, o sea, Dios le estaba llamando a casa. Y se acuerdan cuando dicen, es que se dio cuenta Abraham que no iba a una ciudad construida de manos? Dice, él iba a una ciudad celestial construida por medio de Dios. El arquitecto es Dios. Entonces él iba al monte de Sión, él iba a la casa del Padre, él iba de regreso a donde él fue sacado. Entonces, para llegar ahí al fuego, a la gloria cabot de Dios, y regresar a ser fuego, entonces él tenía que empezar a atravesar tinieblas. Ahora ustedes ya podrán identificar estas tinieblas, Anán, esta nube, esta gloria de Dios, él fue atraído, él fue jalado con esas cuerdas de amor, con esas cuerdas humanas, pero por medio de tinieblas. ¿Qué hizo Abraham ahí? 100 puntos para Abraham, en donde no cuestionó a Dios y él agarró y se fue. Miren, dejen, sigo leyendo. Dice, y haré, no sé si pueden ir anotando, Pastor Eric, no sé si sería bueno que le ponga el grabar el IA con, ¿qué es? Con el que hace el resumen y que después lo mande esto, porque es una historia muy, muy bonita. Me parece que la hermana Dianita me ofreció hacerlo, pero no sé si es lo mismo. Es salir, no sé si, o yo lo puedo hacer, a ver, déjame ver. Sí, hazlo tú más bien. Ahí creo, ahí ya está operando. Perfecto. Es Listo. que va a quedar un resumen de la IA con esto, después se los manda el pastor Eric. Entonces, cuando Abraham es llamado aquí en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham nunca cuestionó, nunca dijo comida para cuánto, oye, llevo mucha gente, oye, ¿y cómo está el clima allá? Acá estoy muy a gusto. No, 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 él no preguntó nada y caminó, fue atraído. A lo que hablo con esto de los hoyos negros, de esa masa, de esa gravedad que jala. Por ejemplo, nosotros en esta tierra no flotamos, ¿por qué? Porque somos jalados por medio de la gravedad. A ver, ¿por qué cree que no dejamos de darle rienda suelta a nuestros pecados? Porque la gravedad nos jala, el mundo nos jala, esas tinieblas de Lucifer nos jala. Entonces, todo son leyes científicas, físicas que operan aquí en este mundo, en lo natural,
pero vienen desde lo espiritual. Lo más importante es el principio espiritual. Entonces Dios ahí empieza sus primeras tinieblas de Abraham, en donde él a ciegas, él va a una promesa que Dios le está dando. Es más, no preguntó ni a qué iba. No preguntó a qué iba. Dijo, salte, deja tu área cómoda, deja tu parentela, deja tu familia. Ahí obviamente identificamos que no le dijo que se trajera a Lot, ¿no? Pero se lo trajo. Y en el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si usted identifica a Abraham sin la H, ya quiere decir que es padre, que es alguien grande. Y ahora dice, te engrandeceré tu nombre. Quiere decir que de esa parte, el cambiar la naturaleza, hacer más grande tu naturaleza, ¿qué es? Si somos personas finitas, somos seres humanos, somos una creación, ¿qué es lo que quiere hacer Dios cuando quiere engrandecernos? Cambiarnos nuestra naturaleza, cambiarnos nuestro nombre y darnos un nombre que sobre todo un nombre, ponernos Jesús en la frente. Y aquellos de los 144,000 es el nombre del Hijo y el nombre del Padre, Jesús, Jesús, aquí en la frente, que son, que van tatuados, van marcados, este es lo que quiere hacer con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresar al Padre y hacer caso y atravesar las tinieblas que a cada uno nos correspondan. Y en el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, así se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, él fue a una tierra que ya estaba ocupada, no fue a una tierra desolada y decir, empieza a edificar tú. No, ya estaba ocupada. Y vemos que había 10 naciones, 13 gigantes, y eso vemos que eso es otra historia, pero ya estaba ocupada y tenía que ser desocupada. No le toca a Abraham. Abraham hace amistad con ellos y Abraham adquiere un respeto de esa gente. Entonces, en el 7, miren, cómo a partir de la oscuridad, que ya él va a ciegas, ya llega a Canaán, cómo él empieza a tener interacción con el fuego. Para que él sea fuego, debe tener una interacción con el fuego. ¿Cómo es que nosotros tenemos interacción con el fuego? Y miren, en el 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí le dio esa sentencia, o sea, le dio ese veredicto. ¿Qué hizo de inmediato Abraham? Un altar. Pónganle, altar número 1. Hay una estatura perfecta en los altares que edificó Abraham. Creo que con esto les estoy diciendo cuántos altares edificó Abraham. Si hay una estatura perfecta, si estamos hablando que hay norte, sur, este, oeste, si hay 4 estaciones del año, ¿cuántos altares edificó Abraham? 4 altares. Póngale aquí, marque en su Biblia, primer altar de Abraham, primera interacción con el fuego. Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En aquel momento se hacía un altar, ¿qué había de por medio cuando Dios le era grato ese altar? Descendió fuego. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que se ganó tanto respeto a Abraham en la tierra de tanto pecado? ¿Qué es lo que nos da respeto de nosotros? ¿Qué es como cuando Dios nos cubre con su gracia, con su gloria ante las otras personas, cuando estás en el proceso de ser cristiano y estás empezando y hay algo que la gente sí respeta mucho cuando lo hablas. Mientras no lo hables, nunca te van a respetar de esa manera. Cuando
Por ejemplo, si eres una persona que viene con problemas de alcohol y entonces eres, aceptas a Jesús en tu corazón y entonces cuando vas, todavía tienes relación, interacción con amistades de tu mundo, y cuando tú estás dejando de tomar, ¿qué les dices a ellos? No, 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 gracias. Si tú no dices por qué no estás tomando, ellos te van a insistir, insistir, insistir. Pero en el momento en que le dices, no, es que es un compromiso que yo hice con Dios. Ok, ok, ok. Hay fuego ahí, hay una determinación en ti. Ya tuviste un contacto con esa luz con ese fuego que hay en ti, que dices, no, gracias. No estás diciendo, es que no se me antoja. No, puede ser que sí se te antoje, pero hay un compromiso contigo y se está respetando. Aquí hay el primer altar, la primera interacción que tiene Abraham con el fuego. Abraham se tenía que convertir en fuego. Nosotros nos tenemos que convertir en fuego para que la esposa del Cordero vaya y predique al infierno. ¿En qué sentido va? ¿Qué hay en el infierno? Fuego. Entonces, para que no le pase nada a la esposa en el infierno, ¿qué debe ser la esposa? Fuego. Para que estemos en la Nueva Jerusalén, en Monte de Sión, que regresemos ahí hay puro fuego. Para que no seamos desintegrados, ¿qué tenemos que hacer? Fuego. Entonces, vean esto, nosotros debemos de tener estos 4 altares, o estas 4 experiencias con fuego que tuvo Abraham. Así que anote bien estos 4 altares que hizo Abraham. Entonces, terminé de leer el 7, voy a leer el 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Recuerden que aquí este altar lo hizo en Siquem. Si usted revisa en el versículo 6, dice que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem tiene una importancia tremenda. Miren, ya llegó aquí. De Harán hizo esto. Y llegó a Siquem. Aquí hizo un altar. Y si se fijan ahí es el primer altar. Y luego se fue a Betel. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. O sea, entre Betel y Jai estuvo. Si dice que Betel al occidente estaba atrás y Jai estuvo por aquí. Deje ver si puedo hacer un zoom. Oh, wow, excelente. Entonces, por aquí estuvo en Siquem y después se movió por aquí. Ahora. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Segundo altar, este es 1 y este es 2. Dice, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Qué siguió haciendo Abraham? Caminó hacia el Negev. Es esta parte de acá. Es este desierto. Por eso es que después Abraham fue a Egipto también, ¿no? Entonces, después ya dice que Abraham en Egipto, podemos saltarnos toda esa parte. ¿Por qué seguía caminando Abraham si ya había llegado a la tierra prometida? ¿Qué había en él? ¿Qué experiencias tuvo en el primer altar y en el segundo altar? ¿Qué experiencias tuvo él con ese fuego? ¿El fuego cómo es? Cuando el fuego no tiene forma. El fuego no es estático. Entonces, cuando uno es fuego, uno está dinámico, no puedes estancarte. No puedes quedarte en tu lugar de acomodamiento, en el lugar de que, mira, yo ya sé ciertas partes de la Biblia, yo ya soy salvo, yo ya estoy bien, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, aquí estoy bien, ¿no? Y no danzo, no aplaudo, pues Dios no necesita alabanza mía, Dios ya es quien es y estoy en un punto neutro. No,
estamos estáticos, perdimos el fuego. Recuerden, este fuego es el fuego Esh. ¿Se acuerdan? Ese fuego Esh, ¿dónde está? Ese fuego Esh está en el trono. Si nosotros éramos piedras de fuego en el monte de Dios que había aquí, Esh, esto es dinámico. ¿Qué había aquí también? ¿Qué es este fuego Esh? Cuando estábamos ahí, lo explicó el pastor Carlos Estal. ¿Se acuerdan de lo que es el primer amor? Ujú. ¿Qué vamos obteniendo en cada interacción con el fuego? Vamos teniendo una interacción con el primer amor, recuerden. No es, decía el pastor Carlos Estal, el primer amor que habla el cristiano es cuando dicen, es que fui salvo y dejaba todo y ese era mi primer amor. No, vámonos atrás, desde la eternidad, Olam. Ese es el primer amor. Debemos recuperar ese primer amor. Abraham debía recuperar ese primer amor y tener interacción con el fuego. Entonces el fuego no tiene forma, el fuego es dinámico. Él no podía quedarse quieto aquí. Algo le dijo Dios que le dijo, no, tú debes de caminar y debes de ser perfeccionado. ¿Qué es? Sigue caminando. ¿Por qué? Porque te faltan tinieblas por conocer. Y él visitó Egipto y aquí vemos en el 12 del 10 al que será todo hasta el 20, en donde Abraham tuvo ahí, tuvo miedo, también es otra parte de las tinieblas que me comentaron. 12:17 dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y acá es porque Abraham le dijo a Sarai este, que no era su esposa, sino que era su hermana. En el 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Podemos hablar que también aquí tuvo otro nivel de tinieblas Abraham en, en Egipto porque temió por su vida. ¿Cuántas veces nosotros omitimos verdad o no decimos la verdad completa por salvar nuestro pellejo de que no nos tachen como religiosos, como cristianos, como hermanitos, como aleluyos, como el, el adjetivo que usted quiera darle que le ofende que todavía le digan que es un exagerado, que es un entregado, que no lo sé, ponga los adjetivos que usted quiera, pero muchas veces decimos verdades a media, estamos pasando por unas tinieblas ahí también y tememos por nuestra vida. Realmente, ¿quién es el que sustenta nuestra vida? Pues es Jesús. Entonces, ¿por qué miedo decir? O, por ejemplo, hay gente que no le gusta orar por los alimentos en frente de otras personas, ¿no? Y entonces les da pena. Son tinieblas, ¿no? Entonces son esas partes de nuestra oscuridad que nosotros nos ocultamos al cristiano que somos y le metemos esas tinieblas. Luego, Abraham y Lot se separan, así dice mi título en Génesis 13. Entonces dice 13:1, Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Ok, salieron de aquí, se fueron por el Negev y dicen que subió para Canaán, ¿no? Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, o sea, regresó otra vez a Betel. Dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. Una vez que tuvo estas tinieblas, una vez que tuvo este temor, regresó otra vez y recordó los votos que él había hecho aquí en su segundo altar.
Abraham no hizo un altar acá. Abraham no tuvo una experiencia con fuego en Egipto, sino con el poco fuego que llevaba de Siquem y de Betel. Él con ese fuego fue suficiente para hacer una lumbrera en Egipto y para manifestarle al pecado, a todos los impíos, cuál era una forma de seguir a Dios. Y apenas llevaba dos altares. De ahí él decía, no, de aquí me voy a corromper. Bueno, sigo moviéndome y él regresa otra vez a donde tenía el segundo altar. Dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Bueno, ya sabemos la historia de Lot y Abraham cuando se separan. Le dice Abraham entre el 8 y el 9, le dice, tú vete a donde tú quieras, yo me iré al lado contrario. Y en el 10 dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Es esta llanura, lo que vio, ellos estaban puestos aquí y él vio hacia este lado, todo este lado. Todo este lado era verde. Dice, en que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Es en esta parte donde se fue Lot. Aquí se fue Lot. Aquí estaba Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, o sea, hacia acá, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Bueno, ahí viene toda la historia. Ah, miren aquí, 14, en el 14. Abraham está aquí, entre Betel y Jai, y le dice, mira, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Si se fijan, el norte y el sur son más largos y oriente y poniente son más cortos. ¿Qué acabo de formar? Acabo de formar una cruz. Aquí es donde empieza el camino de la cruz de Abraham. Son donde están las 4 estaciones, las 4 coordenadas, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hebrón está de aquí, él se movió. Hebrón está por esta zona. Por aquí está Hebrón. Entonces, aquí en Hebrón, él puso su tercer altar. Si se dan cuenta de dos altares que él había puesto y que había tenido interacción con el fuego, ese fuego le dio la porción para tomar decisiones determinantes en su vida y ir atravesando esas tinieblas, ir siguiendo a Dios por fe, ir siguiendo a Dios sin preguntarle, sin cuestionarle. Él iba siendo atraído por las tinieblas y luego Dios le quita unas tinieblas. Lot, que quiere decir, Velo. velo, quiere decir velo, son esas tinieblas. Entonces, en el momento que le quita el velo, ¿qué es lo que lo hace ver Dios a Abraham? El camino de la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Ahí es donde se empiezan a tomar unas determinaciones más estrictas en tu vida cristiana. Es cuando Jesús dice, sígueme.
Toma tu cruz y sígueme. Es el camino de la cruz. ¿Recuerdan cómo está en el libro de Job, cómo está manifestado la interacción de- del Padre con Satanás? Si nos vamos a Job 1, en Job 1:7 creo que es. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Si ustedes revisan en el hebreo, dicen que es rodear la tierra y andar por ella, eso es en el español, pero si usted lo revisa en el hebreo o en la misma King James, dice que de andar de arriba hacia abajo y de un lado a otro. ¿Qué quiere decir esto? Satanás siempre va a buscar más, va a estar buscando. Satanás no fue a buscar a Lot. Lot es un velo, es ceguera espiritual y ahí te mantienes en tu estado de confort y te mantienes en la parte del atrio, en la parte de los nuevos cielos, ya eres salvo, ya te conformaste. Para Satanás ya no eres alguien atractivo. ¿Quién es atractivo para Satanás y meterse en su vida y estarle metiendo el pie en todo momento? Es aquellos que toman su cruz, aquellos que van en el camino de la cruz. Entonces, ¿quién iba sobre Abraham? Iba Satanás. ¿Sobre quién fue Satanás en ese momento si estamos en el libro de Job? Pues había otro personaje en ese momento que estaba siguiendo el mensaje de la cruz, que estaba siguiendo, él ya tenía, era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado de mal, en donde él ya tenía la estatura del varón perfecto. Él le faltaba ser parte de los 144,000. Necesitaba el empujoncito de Satanás porque él tenía el camino de la cruz. Está pasando en el mismo instante. No sé si usted lo había pensado, lo había visto. Son dos historias paralelas en donde tanto Satanás está trabajando con Job, como Satanás estaba trabajando aquí a partir de que le dice, ya te quitaste este velo, ahora viene el camino de la cruz, Abraham, y entonces Abraham en Hebrón hace el tercer altar. Nada más que cheque usted en su Biblia, en el Génesis 13:18, cómo empieza la palabra Abraham, cómo empieza más bien sin H. Todavía no le es cambiada la naturaleza y ya lleva 3 altares, ya lleva fuego con él, ya ha tomado determinaciones drásticas en su vida. Ahí es donde entendió que él era llamado sin su parentela. Dejó al sobrino. Entonces, analice usted en su vida cuántos velos no ha atravesado, cuántos velos no le ha quitado Dios, por cuántas tinieblas usted no ha pasado y ha hecho un altar. Usted ha puesto esa piedra a decir, Señor, hasta aquí me has salvado, hasta aquí me has protegido, hasta aquí me has guardado. Gracias Dios te doy por todo lo que he vivido. Gracias Dios te doy por todo lo que ahorita no tengo. Gracias Dios por lo que no voy a tener. ¿Realmente decimos algo así? No lo decimos. Entonces, es cómo estamos viviendo nuestras tinieblas. Y si aquí ya estamos en el tercer altar, luego vienen más tinieblas para Abraham, en donde dice, perfecto. Entonces, estamos en el tercer altar, Génesis 13:18, y vean, Abraham sin H. Todavía no es cambiado el nombre. Después en Génesis 14 pasa todo este asunto de Lot, cuando Dios quiere, quiere eh,
destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, vemos todo el capítulo 14. Perdón, esta parte de libera a Lot es cuando se lo llevaron secuestrado con toda su familia. Se lo llevaron secuestrado con toda su familia. Aquí ya regresamos con esta parte. Lot es llevado, luego va Abraham con sus siervos y rescata a Lot. Luego dice que lo bendice Melquisedec, Abraham, le entrega sus diezmos. Ahí tiene una experiencia con el Padre. Entonces, con los 3 altares que trae ya él puestos, él ya empieza a tener una mayor, eh, se empieza a desenvolver de una forma diferente, o sea, va creo que son 317 hombres, 300 y tantos, no sé, me ayudan ahí. Está, miren, por aquí, aliados, armó con sus criados los nacidos en su casa, siguiendo todos los bienes, ya no lo encuentro aquí, pero fue con 317, 316 y rescata y pelea contra un rey superpoderoso y él vence Dios, él ve la mano de Dios y va y le entrega los diezmos a Melquisedec, que es una figura del Padre. Y terminamos con el capítulo 14. Después, en el Génesis 15, Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. Entonces, en el capítulo 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, dice, yo soy tu escudo y tu recompensa, ¿no? Y respondió a Abraham, Señor, Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces, aquí viene otra oscuridad en Abraham, en donde él ya ve todo el poder de Dios, él ya trae el fuego de Dios, él ya trae el caminar, él ya es dinámico, pero no ve que se pueda convertir en realidad esa parte de que él va a tener hijos, va a tener naciones, que va a heredar esa tierra, porque ya se dio cuenta, ya hay una demostración por parte del Padre en que él va a tomar esa tierra. Acaba de tener una experiencia de acabar con una nación muy poderosa de ese momento, rescató a la gente, rescató a Lot, y entonces dice, sí, ya veo que esta tierra va a ser mía, pero no tengo descendencia. Ahí viene otro tipo de oscuridad en Abraham. Y entonces este capítulo, eh, en el 15:4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Siempre me gusta hacer una pausa aquí y platicar que esta palabra de cuando dice lo llevó fuera en el hebreo, cuando le dice, lo llevó fuera, le dijo, mira ahora los cielos. Nosotros en el español entendemos como que lo sacó de su casa o como su casa de campaña, ¿no? Lo sacó de donde él estaba y que le dijo, mira los cielos, y que debe haber volteado hacia arriba para ver los cielos, ver las estrellas y contarlas. Si nosotros somos muy estrictos y como ya sabemos cómo está la galaxia, cómo está el universo, y si nosotros salimos de nuestra casa y volteamos hacia una zona a la que tenemos vista, no vamos a ver todas las estrellas, vamos a ver una parte de ellas. Pero aquí le está diciendo, mira
ahora los cielos y cuenta las estrellas. Una, le dijo cielos en plural y cuenta las estrellas si las puedes contar. O sea, le mostró todo. La palabra mirar en el hebreo que está usando aquí es cuando miras hacia abajo. Quiere decir que lo sacó de este mundo, lo llevó al tercer cielo, lo llevó a su trono, le puso ese fuego y vio hacia abajo, vio todos los universos, vio todo lo que había creado Dios y dijo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Esas estrellas se refiere a nosotros, los hijos espirituales de Abraham. Y cuando le dice, cuando mires la arena del mar, así será tu descendencia, se refiere al pueblo de Israel, a la descendencia que si viene de sangre. A eso está hablando, la descendencia del pueblo de Israel y nosotros, la descendencia que somos esas estrellas. A eso se está refiriendo. Entonces, imagínense la experiencia de Abraham con 3 altares que llevaba, con 3 interacciones que llevaba con su fuego. Él ya estaba caminando en la cruz. Él ya en este momento, yo les puedo decir mi interpretación. Es mía, no. Si me equivoco, discúlpenme, perdónenme, pero esa es mi interpretación. Aquí Abraham ya estaba en la estatura del varón perfecto. Él ya había alcanzado el nivel de la esposa. Él ya había dado sus votos, ya había cumplido sus votos. Él ya tenía un caminar de la cruz. Él ya había tomado esas decisiones voluntarias de sacrificar lo que él quería, ¿no? Por darlos. Entonces estaba en un punto crucial. Él todavía, aún así, aunque eres espiritualmente grande o ya tienes un camino espiritual avanzado, siguen las tinieblas operando en ti y siguen entrando dudas, sigue habiendo enojo, aunque seas parte de la esposa del Cordero, todavía hay división en uno. ¿Recuerdan ese de Cantares 5? Cuando va el amado y va a la cámara de la esposa, ya están casados, ahí en Cantares 5 le dice, ven, atiende a mis amigos. No, 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 ya traigo pijama, ya no quiero saber nada. Es cuando nos volvemos un poco más, hay antisociales en el sentido espiritual, en donde estamos preocupados por nuestro caminar espiritual que por el caminar de los demás. Es decir, mira, si yo ya he llegado aquí es porque me ha costado. Entonces, la esposa del Cordero todavía hay un poco de orgullo, que es lo que estaba pasando con Job. Job ya era de la estatura del varón perfecto en su 10% consciente, pero faltaba tocar todo ese 90%. ¿No? Entonces estaban operando al mismo tiempo con las mismas experiencias de oscuridad, las mismas experiencias de orgullo o las mismas experiencias de tinieblas, tanto Job como Abraham en el mismo momento. Los dos estaban siguiendo el camino de la cruz, ya habían llegado a esta estatura espiritual, ya la tenía aquí, y entonces dice, bueno, ¿y todo esto quién se lo va a quedar? ¿No? Y entonces empieza una duda y vean en el perdón, Génesis 15:12, aquí es donde tiene una experiencia ya con la palabra oscuridad en, en Abraham. Dicen, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Saben cuál es la palabra aquí? Hoshek. Es la oscuridad Hoshek, son estas tinieblas. Y es de la raíz, esta oscuridad Hoshek tiene esta raíz de, de una oscuridad que se llama Shahat, que tiene que ver con el abismo, Shahat. Y estas mismas tinieblas o esta misma oscuridad es la que experimentó Jesús en la cruz. Miren, Mateo 27:45.
Vamos a Mateo 27:45. Esta oscuridad que le cayó a Abraham en el sueño es la misma oscuridad que que son las tinieblas que tuvo Jesús en la cruz. Mateo 27:45. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas tinieblas que habla aquí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hebreo, habla de estas tinieblas Hoshe o Joshe. Habla de estas tinieblas de una raíz Shahat, que es donde toda este es otro tema, pero es cuando se rompe el velo, es cuando está en la cruz Jesús voluntariamente dando su vida, es cuando está llevando este camino de la cruz, pero ahí no termina Jesús su recorrido. Jesús todavía va al infierno, pero su cuerpo experimentó ese abismo Shahat en la cruz y son esas tinieblas creadas, esas tinieblas que hay en ese abismo. Después Jesús las experimenta en alma cuando va al infierno, a la muerte, al Hades, cuando va a los abismos y llega hasta el abismo Tejón. Tiene todas esas experiencias con esas tinieblas, pero en el alma. Este, aquí es cuando se involucran las primeras tinieblas en Abraham, pero ya pudieron identificar cuántas tinieblas más tuvo atrás. Aquí lleva 3 sacrificios, lleva 3 altares, está llevando el camino de la cruz, ya llegó al nivel de la esposa y aquí dice que entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí es cuando todavía no conquista a Canaán Dios porque dice que no ha llegado a su colmo la maldad, no ha llenado las copas de ira de Dios. Y sucedió, está en el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Quiere decir que aquí, cuando habla en Hebreos 7:10, cuando dice que hizo pacto con su simiente y no con sus simientes, quiere decir que hace un pacto con la semilla, que hace un pacto con Jesús, pues cuando dice que ve un horno humeando y una antorcha de fuego paseándose, es un pacto que Dios hace consigo mismo, es un pacto que Dios hace con Jesús, como diciendo, para que todo esto que yo estoy haciendo un pacto y dice el Padre, yo no voy a quedar mal conmigo mismo. Entonces, ¿qué hace? Duerme Abraham para que la naturaleza, Abraham todavía se llamaba Abraham sin H, todavía no cambiaba su naturaleza. No quiero que aquí este pacto quede en manos de hombre. Es un pacto conmigo mismo para llevarlo a cabo. Y todos ya sabemos la historia de cómo Jesús llevó a cabo ese pacto. Él lo llevó a la cruz y es como se está cumpliendo el pacto del Padre. Y en el 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Eneos, y aquí habla de las 10 naciones que hay que sacarlas, pero todavía no era tiempo, todavía no llenaba las copas de ira. Entonces aquí Abraham, toda vez Abraham sin H, él ya llegó a la estatura del varón perfecto, él ya es parte de la esposa, pero Abraham está llamado a ser el padre de todos. Abraham está llamado a ser parte de los 144,000. Si nos saltamos de aquí, en el 16, 16, ¿no? En toda esta parte del 16, Abraham es cuando tiene a Ismael, pero pues no era plan de Dios, sino que ahí se involucró Sarai, ¿no?
Y vemos en el 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y en el 17:1, vean lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años. O sea, había tenido de 86 años a Ismael y ya tenía 99 años. Quiere decir que Abraham tuvo hijo a Isaac a los 100 años. O sea, Ismael ahí tenía 14 años, si no me equivoco. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac. Entonces dice, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, o sea, imagínense, pasaron 13 años y no se le había aparecido Dios a Abraham. Y él entró en una oscuridad diferente. ¿Cómo es que se dejó convencer por Saraí para tener una descendencia con Agar? Son tinieblas. Son tinieblas todavía, son velos que tenemos todavía. O sea, si se fijan, aquí hubo un tropiezo de Abraham, que es como que yo le llamaría el tropiezo que tuvo el rey David con ¿cómo se llama? Betsabé. Con Betsabé. David ya había llegado a ser rey. David ya estaba en la estatura del varón perfecto ahí, para mi punto de vista. Ya había llegado a la estatura del varón perfecto y tuvo un resbalón con Betsabé. Aquí Abraham tuvo este resbalón. Hay oscuridad, hay dudas en él. Y entonces, imagínense, pensó él que era Ismael, pero no era Ismael el que era el descendiente. Sí, vuelvo a leer 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Hasta los 99 años está hablando Dios a Abraham de que sea perfecto. Discúlpenme, perdónenme, pero yo pensé que Abraham era perfecto desde que salió de Harán. Para mí, hacerle caso a Dios así, de que te lleve, que tú vayas a un lugar sin cuestionar a Dios, para mí como que digo, wow, Abraham, o sea, no lo hago yo, o sea, ¿qué hay ahí? Y aquí fíjense en el 17, anda delante de mí y sé perfecto. En el hebreo cuando dice anda delante de mí, es que le dice fluye como un río. ¡Wow! Y esta es otra historia, porque aquí hay otra cosa bien interesante. Simplemente quiero que usted note el parteaguas que existe en la vida de Abraham. Ahora sí que 3 versículos después, en el 5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, la palabra Abraham, aquí yo tengo en mi Biblia que dice que es padre enaltecido. Y la palabra Abraham dice padre de una multitud. O sea, él ya era grande, él ya estaba marcado, él ya tenía, él ya estaba llamado y escogido. Aquí donde dice, anda delante de mí, sé perfecto, ya le tocaba a Abraham ser fiel, llegar a los 144,000. Aquí viene el parteaguas de Abraham. Aquí es donde ya le cambia la naturaleza. Aquí es donde ya empezamos a trabajar en el ámbito del Padre. Aquí, ¿dónde tuvo su primera experiencia del ámbito del Padre Abraham? Cuando hace ese pacto y lo echa a dormir y tiene una experiencia con las oscuridad, con las tinieblas, Hoshek, cuando él está llevando el camino de la cruz. Sí, pero si vean en Apocalipsis que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿A dónde fue el Cordero? ¿Fue a la cruz? Sí, pero ¿a dónde fue también? Fue a los abismos, fue al infierno. ¿Nosotros qué debemos de hacer para llegar a los 144,000? Debe haber un parteaguas en nuestra vida y analizar en qué tinieblas estamos y cuáles tinieblas nos faltan. Nos faltan esas tinieblas de ir a los abismos, de ir abajo aquí en el presente. Aquí en nuestra vida hay tinieblas de Dios en nosotros que nos sentimos más que miserables. Nos sentimos más que
cuando la gente no te entiende, ¿cómo se dice? Incomprendidos. Incomprendidos. Cuando tú estás siguiendo los pasos de Jesús y la gente te hace a un lado, te rechaza, no te toma en cuenta, cualquier detallito en tu vida, empieza a haber un parteaguas en tu vida que, ay, como todo es pecado. Es que ya no te puedes dar ni tantita tregua, no te puedes dar ni tantito gusto en la carne, porque realmente es muy grave. O sea, ya en este tema, por ejemplo, algo muy sencillo que puedo explicar es el tema de la música secular. ¿Y cómo? Pero pues es música y te vas a quedar. Es algo estricto, sí. Es algo considerable, sí. Ese es a ese nivel. Bueno, ves que ya no escucho música secular como antes. Ah, ese detallito, a estos niveles, es un detalle grave y te sientes peor que chinche. Tu pecado, tus tinieblas hace que vayas en arrepentimiento como si hubieras entrado a un centro comercial con una ametralladora y hubieras matado a 1,000 personas. Así te sientes con un detallito. Esos son los que hacen las tinieblas de Dios. Eso es cuando ya eres llamado, escogido para ser parte de los 144,000. Es cuando te pide ser apartado, cuando las tinieblas empiezan a tocar un punto tremendo en tu vida. Para mí, estás entrando en estas tinieblas Arfel. ¿Se acuerdan cuando les hablé del arco iris? De cómo atravesar el arco iris. Cuando estás atravesando estas tinieblas, de estas tinieblas que están, las tinieblas de afuera. Esas son las tinieblas Arafel. Es algo tremendo, es algo que, que te hace polvo. Aquí es donde va a empezar Abraham un nuevo caminar. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Para mí había toda una historia antes en donde Abraham para mí ya era perfecto. No, así también Job. Aquí hay un parteaguas con Job, hubo un parteaguas. Job conoció tinieblas, tinieblas. Igual Abraham. Miren, seguimos aquí con Abraham. En el 17 ya le da a Isaac, 18, nos seguimos saltando en el 19, destrucción de Sodoma y Gomorra, empiezan cuestiones muy complicadas en la vida de Abraham, Abraham y Abimelech, luego en el 21 nace Isaac y nace a los 100 años, mm, luego me voy a, miren, en el 33, en el 21:33, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, si en algún tiempo da el poder explicar este tipo de árbol tamarisco en Berseba, en donde invocó Abraham el nombre de Jehová, gloria a Dios y lo explicamos, pero ahorita vayamos al cuarto altar, la perfección, adquirir el fuego completo. Abraham ya era parte de la esposa. Para ser parte de la esposa, para entrar a la Nueva Jerusalén, ¿cómo debemos entrar? Con fuego. Debemos ser fuego, porque somos parte de la ciudad. Entonces ya somos fuego. Miren, voy a leer el 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué está haciendo Dios? Está probando a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios con Job? Probó a Job. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con usted? ¿Lo odia? ¿Dios lo está odiando? ¿Dios lo está desechando?
No, lo está atrayendo a sus tinieblas, lo está limpiando, lo está purificando, lo está limando, está afilando a usted cada parte, cada esquina para que regrese a su lugar de donde usted fue sacado, que regrese como una pieza. Dice en el 2 y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. ¿A qué amas? ¿Por qué hablamos? Es que Dios me pide Isaac. Mucha gente usamos esta palabra, es que estoy entregando a mi Isaac. Vea la dimensión que estamos diciendo cuando estamos en el atrio o en los nuevos cielos y estamos hablando de una prédica de entregar a Isaac, de un cristiano nuevo. Es que estoy entregando a mi Isaac, ya dejé de fumar, ya dejé de beber, es mi Isaac. No, 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 ese no es Isaac. Estamos hablando que cuando ya eres la estatura del varón perfecto, ahora sí viene que entregues a tu Isaac. Ahora sí viene que experimentes otro tipo de tinieblas. Ahora sí viene que experimentes otro tipo de altar. Y ven. Bueno, Dios le dijo, heme aquí. Y dijo, cuando uno tiene fuego, cuando uno está con Dios metido y es fuego, siempre le va a decir Dios, heme aquí, aunque yo sé que estoy mal. Aunque yo sé que yo no puedo hacerlo, Señor, heme aquí, este fuego, esto dinámico, esto que está fluyendo, esto que está ardiendo, tú lo vas a lograr. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto, ¿se acuerdan qué es? Es una entrega voluntaria. Es una entrega personal, es una entrega que es de olor grato a Dios. Ya no es una ofrenda por el pecado. No, es una entrega voluntaria. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, él caminó, miren, él salió, creo que aquí dice que salió de Berseba, ¿verdad? Él andaba por esta zona. ¿Y a dónde fue? Fue al monte Moria. Él caminó de aquí a Jerusalén, aquí. Este trayecto, 3 días. ¿Qué iba viviendo Abraham en ese camino? Un infierno. Él iba viviendo un infierno. Él iba allá abajo. Ya había llegado a la cruz, ya había llegado a la estatura del varón perfecto. Necesitaba ir a los abismos, necesitaba cumplir esta parte de atravesar estas tinieblas, Arafel, atravesar este infierno. 3 días, 3 noches, él caminó platicando con Dios, platicando con su hijo, platicando con sus siervos, llevaba testigos, él iba voluntariamente, él llevaba un infierno en sus espaldas. ¿Se dan cuenta el nivel de tinieblas que él estaba sufriendo aquí? Él estaba viviendo un infierno en vida. Y dice que vio el lugar, alzó sus ojos, levantó el nombre y vio el lugar de lejos. Y ahí, cuando les explico del pórtico del templo de Salomón, aquí es donde les digo qué es lo que vio Abraham, por cómo supo que era ese lugar. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si sabía que iba a ir a matarlo, ¿cómo es que les dice a sus siervos que iba a regresar? Él llevaba fuego. Él llevaba fuego, él era fuego, él ya había visitado el tercer cielo, ya había visto todo el universo, los universos y todo lo que pueda ser creado, lo vio hacia abajo. Y dicen Hebreos que Abraham confiaba de que si aún así le quitaba la vida a Isaac, Dios tenía el poder de regresarle la vida y de resucitarlo. Entonces, ¿usted cuánto tiempo ha pensado que si usted muere, seré resucitado? ¿Si habrá algo allá? Cuando está viviendo un infierno, ¿cree usted que hay salida de ese momento que está viviendo?
Abraham lo sabía. Dice en el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí, para que esto haya pasado, al parecer Isaac tenía ya como 30 y tantos años. Pues Abraham tendría como 130, 120 y tantos, por ahí debe tener Abraham, 130. Pues era un viejito. Claro que Isaac podía más que el papá. Vean Isaac experimentando sus tinieblas. También él estaba experimentando sus tinieblas y él siendo obediente, como diciendo, veo el fuego, veo la leña y sé qué es hacer un holocausto, sé qué es hacer un sacrificio. ¿Dónde está el animalito? Papá, no me digas que soy yo. Y él por dentro, ¿y si soy yo? Porque se dio cuenta, porque él fue atado, él fue puesto en el altar y él se dejó. Me imagino que Isaac levantó la barbilla, dijo, sí, Padre, aquí, seamos juntos uno con Dios, con el Padre. Vean, eso es atravesar ese tipo de tinieblas en donde confías totalmente en Dios. ¿Cuál es tu problema tan grande? Que este momento que estaba viendo padre e hijo. El momento, aquí está puesto el momento donde está el Padre y Jesús en la cruz. Vamos a ser uno. Es necesario que mueras. Es necesario que seas crucificado. ¿Para qué? Para que bajes a los infiernos y vengas conmigo de regreso y darte todo mi reino. Es lo que estaba entendiendo aquí Isaac, es lo que estaba entendiendo aquí Abraham, es lo que nos hace entender las tinieblas de Dios. Atravesar esas tinieblas es la parte que nosotros entendemos. ¿Qué vamos a hacer uno con Él en el momento que atravesemos esas tinieblas? Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ahí está el cuarto altar. Aquí en Jerusalén, en Monte Sión, es el Monte Moria, el cuarto altar, para ser de los 144,000 y atravesó todas las tinieblas que he explicado antes. Dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí, para mí, cuando ató a su hijo, puso la leña y extendió su mano para el cuchillo, para mí creo que ahí Abraham llegó hasta el trono de la gracia, al abismo tejón, a lo más profundo, a las tinieblas más abajo, confiando en Dios, levantando su nombre. Él levantó un altar en el peor momento de su vida. ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida? ¿Has levantado un altar? ¿Has atravesado esas tinieblas de Dios o las has rechazado, esas tinieblas de Dios? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso es entregar un Isaac. No diga muy sencillamente, ay, estoy entregando a mis Isaacs. Yo creo que solamente hay un Isaac. Y es tu orgullo. Es tu orgullo. Entrega tu Isaac. Entra en estas tinieblas. Vean lo que hace estas tinieblas. Dice, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Qué es lo que nos dan las tinieblas? ¿Qué experimentamos con las tinieblas? Temor a Dios. Tener reverencia a Él y creer totalmente a Él. Miren, si me regreso acá, donde en el 6 dice, y él tomó en su mano el fuego, llevaban 3 días de camino,
Llevaban 3 días de camino. ¿De dónde sacó Abraham el fuego? Bajo del cielo. ¿De dónde sacó Abraham el fuego? No bajó del cielo porque Ujú. no había un altar. ¿Se acuerdan cuando, ay, ¿quién es? ¿Isaías? No, Elías. Elías hace el altar y desciende el fuego en él y en los otros profetas no descendió el fuego. Ujú. Hay una parte donde dice que llenó de agua el altar Sí. y que puso agua, pero era sequía. ¿De dónde sacó el agua? No sé si ya se saben esa respuesta. ¿De dónde sacó Elías el agua? Aquí les hago la misma pregunta. Abraham, ¿de dónde sacó el fuego? Él era fuego. Abraham, si ustedes ven la palabra, tomó en su mano el fuego, la palabra es Esh. Es ese fuego que está en el trono, es ese fuego que traía de estos 3 altares, es ese fuego que él traía de todas las experiencias que ya había caminado Abraham. Él traía ese fuego, él era fuego. Por eso es que de ahí salió ese fuego. Traemos el fuego, Padre. ¿Por qué Isaac quedó tan tranquilo? Porque era un fuego sobrenatural. Vean en el tabernáculo. En el tabernáculo el fuego se manifestaba en el atrio, en el altar de bronce. Pero para entrar al lugar santo, el lugar santísimo, ¿cómo estaban esos lugares? Oscuros. Y para tener interacción y tener algo de luz ahí, ¿qué fuego era? ¿Generabas el fuego ahí en el lugar santo, en el lugar santísimo? No, lo traías del altar. ¿De dónde traía el fuego Abraham? De esos 3 altares que había hecho antes, de ese caminar por la cruz, de ese camino crucificado, de ese camino de la cruz, de ese camino de obediencia. Él traía el fuego, ya traía el fuego. No podemos meter fuego extraño. Si se dan cuenta, no lo generó, él era fuego. Así usted, así yo, somos fuego. Somos esas piedras de fuego. Y entonces, ¿ese fuego con qué debe de estar cubierto? Con oscuridad, con tinieblas. ¿En cuáles está ahorita? ¿Cuáles está atravesando? ¿Por qué lo llaman a Abraham el padre de la fe? ¿Qué es fe? La certeza de lo que no se ve. Contiene. Estás viendo lo oculto. Eres tinieblas, eres fuego. Eres un trono de Dios caminando aquí en la tierra, aquí y ahora. Déjeme regresar con usted y vean esta experiencia tan grande que tuvo Abraham. ¿Cómo es que tuvo la experiencia con las tinieblas de Dios? ¿Cómo es que nosotros tenemos la experiencia con las tinieblas de Dios? El para que nosotros nos movamos y regresemos a casa, regresemos a Sión. Por eso le decía, vamos a regresar como fuego, sí, pero vamos a regresar con tinieblas. Y eso más adelante lo voy a explicar. ¿Qué tinieblas son con las cuales vamos a regresar a Sion? Si estoy diciendo una locura, téngame paciencia. Poco a poco se lo voy a ir explicando. ¿Cómo es que regresamos a Sion? Con tinieblas. Regresamos como fuego, pero con tinieblas. Y después le explico cuáles son esas tinieblas que regresamos. Vamos a cerrar orando. Padre Celestial, te damos gracias, 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 Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu nombre, mi Dios. Gracias por tus tinieblas. Gracias por tu fuego, mi Dios. Señor, en la situación en la que nos encontremos ahora, Señor, te pedimos tu fuego, te pedimos tu fuerza, te pedimos tu gracia en nosotros, Señor. Cúbrenos, Señor, de esa nube Anán. Cúbrenos de tu gloria, Señor. Cúbrenos, Señor, con esas tinieblas. Cúbrenos en tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, en el hueco. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, mi Dios. Guárdanos en tu nombre, Señor. Pon oscuridad alrededor de nosotros, Señor. Y guárdanos, Señor, para obedecerte solamente a ti, mi Dios. Atráenos a ti, mi Dios, que cada vez vayamos caminando, Señor,
hacia el trono, que vayamos caminando, Señor, que tú vayas perfeccionando, Señor, nuestra vida, Señor, que haya un parteaguas en nuestra vida, Señor, y tomar la decisión correcta, Señor, seguir caminando en tus tinieblas, seguir caminando en tus pruebas, Señor, gozosos, con deleite, Señor. Señor, levantando tu nombre, aunque no entendamos la situación, danos esa fuerza, mi Dios, danos ese fuego, mi Dios, de esas experiencias que ya hemos tenido en el pasado contigo, Señor, donde ya sabemos, Señor, que cuando no vemos salida, tú has estado ahí, lo has resuelto, mi Dios, no ha sido en nuestras fuerzas, Señor, llénanos de ese poder, llénanos de tu poder, Señor, danos esas fuerzas nuevas, mi Dios, y levanta nuestro vuelo como las águilas, mi Dios. Poder llegar a ti, Señor, poder atravesar esas nubes, Señor, y llegar a ti, Señor, poder ser fieles a ti, mi Dios. Todo lo que tú nos mandes, Señor, de nuestra boca que salga, heme aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias por las situaciones. Gracias, Señor, por la hermandad. Gracias, Señor, por nuestros líderes. Gracias, Señor, por nuestros jefes, por nuestras autoridades, mi Dios. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias por nuestros trabajos, por nuestros hogares, Señor, por la escuela de los jóvenes, mi Dios. Gracias, gracias por todo, Jesús. Gracias por la aflicción y gracias por el gozo. Te bendecimos, mi Dios. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.